Vamos a empezar ya. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Becarios. Esta es una ocasión especial. Tenemos uno de nuestros invitados del CIMAT, Miguel Ángel Méndez, que nos va a hablar del monstruo del lago Ness al árbol de Cantor, brevario de un mundo de superficies infinitas. Bueno, Miguel actualmente está en el doctorado en el CIMAT, está trabajando en geometría analítica. Sin embargo, este tema del cual va a platicar no tiene mucho que ver con lo que está haciendo actualmente, sino que lo conoció por medio de uno de sus temas de la maestría, que es billares, que si nos queda tiempito, nos va a platicar Miguel al final. Entonces, Miguel, adelante. Ok, bueno, primero gracias a los organizadores por invitarme. Y bueno, la plática está planeada para ser como bastante sencilla, dar más bien ejemplos e ideas, más que definiciones y mucha cosa. Y al final tal vez sí se pueda poner, pues tal vez decidir un teorema o alguna definición, propiedades, algo así. Pero bueno, espero no se desesperen. Entonces, leyeron, bueno, el plan de la charla, pues primero va a haber un preludio, que es justamente este rollo si leyeron el resumen, en el resumen se comenzaba con la cosa de que toda superficie conexa, compacta, orientable, es homeomorfa o topológicamente equivalente a un n-toro. Entonces, bueno, el preludio trata sobre eso, ¿no? Después veremos lo que son los fines y por último, pues, adentrarnos un poquito en qué está pasando en eso, en ese mundo, ¿no? Y qué nuevos objetos aparecen si uno quiere meterse a estudiar ahora superficies que ya no son compactas. ¿Ok? Ok, bueno, entonces el preludio. Entonces, como mencionaba, pues comenzamos con este teorema. Y bueno, la idea es, bueno, ¿qué significan todos estos términos, ¿no? Conexidad, compacidad, orientabilidad y qué es un n-toro y a qué nos referimos con topológicamente equivalente. Bueno, entonces eso realmente va bastante rápido y como les mencionaba lo bonito de las superficies o de topología en bajas dimensiones es que es muy intuitivo de qué se está hablando, en particular de las superficies. Todas las definiciones que uno ve en topología, ahí se ven como muy, muy naturales, qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, ¿qué es conexidad? Bueno, vamos a decir que un espacio es conexo o conectado si no se puede expresar como unión disjunta de dos abiertos, ¿no? Y la idea, pues, es que una superficie va a ser conexa si está hecha de una sola pieza. ¿Ok? Entonces, bueno, para los que sepan o ya hayan llevado un curso de topología, me van a decir, bueno, eso no siempre es cierto porque depende de la estructura que le estás dando. Si yo le cambio, no es cierto, pero esa es nuestra idea y para esta charla eso sirve. Bueno, y tenemos un ejemplo, ¿no? La esfera es conexa, dos pedazos de esfera pues no son conexas. El cono es conexo, pero si al cono le quito el punto en el punto central, pues esto se desconecta, ¿no? Y tengo dos pedazos. Ok, ¿qué es compacidad? Bueno, otra vez, para nosotros gracias al teorema de Whitney, vamos a tomar la definición de compacidad de la que tenemos en Rn, ¿no? Y es que un conjunto es compacto sí, solo sí, es cerrado y acotado. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Esta cosa de aquí, esa mancha, pues no es compacta porque no es cerrada, le hace falta un pedazo de la frontera. El cono infinito, pues no es compacto porque no es acotado. Y pues tenemos nuestro amigo el toro que siempre está ahí y pues ese sí es compacto, ¿no? Y hay una convención cuando hablemos de superficies y es que cuando uno diga que una superficie es cerrada, nos referimos a que no tiene frontera. ¿Ok? Entonces ahí está. El toro, otra vez, es cerrado, no tiene frontera. La banda de Mobius, si uno la considera con la parte con su frontera, pues no es cerrada. De hecho, la frontera es un círculo. El círculo, la esfera, si le quitamos un pedacito del casquete, pues otra vez ya no es cerrada. Y la botella de Klein, pues sí es cerrada, ¿no?
Bueno, y para la orientación, bueno, de nuevo, una superficie va a ser orientable intuitivamente si se pueden elegir dos lados de la superficie, ¿no? El interior y el exterior. Y entonces, de nuevo, la esfera es orientable. La banda de Mobius, como habrán visto, es como el ejemplo clásico, canónico de que no es orientable, ¿no? El toro sí, y la botella de Klein, pues no. Okay. Bueno, y entonces ahora, ¿qué nos vamos a referir a que dos objetos son topológicamente equivalentes? Bueno, pues realmente la definición es que hay un homomorfismo entre ellos dos, o sea, una función que es continua y que su inversa es continua, con inversa continua. Pero, bueno, si uno se mete un poquito más como en la idea de qué es lo que está pasando ahí, uno puede hablar de deformaciones y entonces uno va a decir que dos cosas son topológicamente equivalentes y podemos deformar una hacia la otra de manera especial, ¿no? Y es que hay dos reglas que uno debe de respetar. La primera es que no se vale cortar y no se vale pegar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sí? Pues ahí está, algún tipo de deformaciones. Esa mancha de ahí como, pues quién sabe qué es. Bueno, se puede deformar en una esfera. La taza es el clásico ejemplo que una taza de café la deforman en un toro, bueno, la superficie de la taza. Y una bolsa con dos asas, pues es el dos toro. Y entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, no se pueden hacer? ¿O qué tipo de deformaciones hay y que ya ahí se rompe la equivalencia topológica? Bueno, pues el caso clásico, bueno, hay un ejemplo, que es, bueno, tómense un paraboloide hiperbólico y empiecen a deformar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Agarras el cuello y lo empiezas a estrujar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues tienes esto, pero hay un punto en el que esto de aquí se convierte en esto, ¿no? Y entonces aquí, esto de aquí sí son equivalentes, esto de aquí sí son equivalentes, pero aquí se rompió la equivalencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hiciste? Pues lo que hiciste es que todo un círculo lo pegaste en un punto, ¿no? De hecho, para quien les guste teoría de singularidades, pues este es el clásico ejemplo de singularidad que aparece cuando tienes una fibración compleja. ¿Ok? Bueno, pues ya, ¿no? La idea es que dos espacios topológicos equivalentes pues poseen como las mismas, bueno, características de forma, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces, ¿qué es una superficie? Bueno, una superficie es un espacio que es localmente equivalente al plano. Es decir, todo punto de ese espacio posee un pedacito alrededor de él que lo podemos deformar en el plano, ¿sí? Y entonces, ejemplos. Otra vez, el toro es superficie. Ese ahí como cono doble es superficie. ¿Qué no es superficie? Entonces, por ejemplo, consideren el plano y agreguen esta recta. Y entonces, ¿por qué no es superficie? Bueno, ¿dónde aparece el problema? Pues alrededor de este punto de aquí. Si uno se fija en una bolita alrededor de esto no puede ser equivalente a un pedacito del plano, porque de este lado, si yo quito ese punto, tengo algo que se desconecta, y de este lado, si yo quito este punto, pues esto sigue quedando conexo, ¿no? Entonces no puede haber una equivalencia topológica. Entonces esto de aquí no es una superficie. Y entonces, bueno, el ejercicio es, bueno, eso de ahí tampoco es una superficie. ¿Cuál es el argumento detrás? Bueno, esa es pregunta para ustedes, para que se diviertan en la charla. ¿Ok?
Y entonces, bueno, regresamos al teorema, ¿no? Que nos dice que toda superficie ahora sí conexa, es decir, en una sola pieza, compacta y que es orientable, entonces es equivalente a un n toro. Y pues bueno, presentamos al 0 toro, pues la esfera, el 1 toro, pues el toro normal, y el 2 toro. Y entonces el n toro, y pues lo que nos está diciendo el teorema es que toda superficie compacta, conexa y orientable, básicamente está determinada por un número, que es cuántas asas estamos agregando. ¿Cierto? Podemos ver que la esfera no tiene asas, no tiene hoyos. Bueno, no tiene hoyos de esa dimensión. El toro sí, el toro tiene una, el 2 toro tiene 2 y pues el n toro tiene n, ¿no? ¿Cómo construyes el n toro? Pues pegando toros. Y entonces ese número es justamente llamado el género. Entonces, parafraseando el teorema, pues lo que nos dice es que toda superficie con esas características está determinada por un numerito llamado el género. Okay, bueno, entonces ahora sí, vamos a ver pues qué son los fines. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea de qué es un fin? Pues ahora nos interesa ver qué está pasando con superficies que ya no son compactas. Y entonces si yo les preguntara, bueno, ¿qué es un fin? O ¿cómo dirían, no? O sea, imagínense que yo tengo R. Y aquí está el 0. Si yo les pregunto, entonces la idea es que un fin es una manera de medir cuántas maneras de irse al infinito uno tiene. ¿Sí? Entonces si yo les digo, bueno, R, ¿cuántas maneras distintas de irse al infinito tengo? ¿Qué me dirían? ¿Cuántas? ¿Qué les dice su intuición? 2, ok. Y si yo les pongo a R2, otra vez aquí está el 0. ¿Cuántas maneras de irme al infinito tengo ahí? Muchas. ¿No? Pero sí tengo muchas, pero al fin y al cabo todas son equivalentes, ¿no? De alguna manera. Entonces, la idea intuitiva aquí sería que aquí solamente tengo una, ¿no? No importa qué esté pasando. Entonces, ok. Entonces, ¿cómo ves esto, no? Esto de aquí, pues uno lo puede ver como el círculo menos un punto. Y este de aquí uno lo puede ver como la esfera menos un punto, ¿cierto? Y entonces, pues sí, exacto. O sea, lo que me dicen es como, ok, ¿cuál es la idea detrás? La idea detrás es que el concepto de finitud está atrapado mediante los compactos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa irse al infinito? Pues escapar de cualquier compacto. O sea, si yo me quedo en un compacto, pues entonces ya no hay manera de irte al infinito, ¿no? Porque un compacto está siempre acotado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para irme al infinito? Pues siempre escapar de compactos, ¿no? O sea, algo que se va al infinito es algo que escapa de cualquier compacto que yo te dé, ¿no? ¿Okay? Y entonces aquí, ¿cómo son los compactos? Bueno, pues son de distintas maneras, pero al fin y al cabo, un compacto siempre lo puedo encerrar en un intervalo, ¿no? Y entonces, justamente, o sea, lo que digo es que lo que queda fuera de este compacto K, pues son dos maneras que no hay forma de relacionar una con la otra, ¿no? Mientras que acá, si yo quito un compacto, pues quién sabe cómo sea, pero siempre lo puedo encerrar en un disco. Y no sé qué pase fuera de ese disco, pero siempre puedo, dos cosas que están pasando fuera de ese disco, pues siempre puedo relacionar una con la otra.
Y entonces, pues viene una definición. ¿Recuerdan que les dije que no había definiciones? Pues sí, hay definiciones. Entonces, ¿cómo vamos a definir un fin? Bueno, pues tomemos una sucesión de abiertos que se van anidando, que son conexos y no vacíos, y cumpliendo dos características, ¿no? Cumpliendo dos propiedades. La primera es que la frontera de cualquiera de ellos es compacto, y la segunda es que siempre que yo les dé un compacto de la superficie, siempre existe un elemento de esta sucesión que ya lo dejo, que ya no lo intersecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas sí? Por ejemplo, si yo les diera esta superficie, y yo les digo, pues miren, tómense esta sucesión de abiertos. Bueno, el primero es este, U1, o sea, todo hasta acá. El siguiente es U2, U3, y así. Pues esa de ahí no cumple con mi definición de lo que yo voy a querer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, si yo me agarro este compacto que está aquí, o sea, esto verde, pues todos se quedan contenidos ahí, todos lo intersectan, ¿no? Entonces no es cierto. Ok, y ahora, ¿por qué pedimos que la frontera sea compacta? Bueno, porque no queremos que sucedan cosas de este estilo, ¿no? Entonces no quiero que haya como un abierto que se va por acá, pero que hace esto. Y que va dejando como una parte fuera, ¿no? Lo que yo quiero es que vaya agarrando como el grueso de todo lo que... de toda la superficie. Pero bueno, entonces podría ser algo así. Y entonces, ¿cuántos fines tiene esa cosa? ¿Cuántos? 3. Ajá, pues 3, ¿no? Como que, bueno, no sabemos porque todavía no hemos visto la definición. No, sí, ya está ahí. Pero sí, intuitivamente tiene 3, ¿no? Como que hay 3 formas de irte al infinito y pues no son equivalentes, ¿no? Porque bien yo puedo fijarme en este compacto de aquí. Y pues ese de ahí deja como 3 componentes que ya no hay forma de relacionarlas entre sí. Entonces como que sí, de manera intuitiva son 3. Entonces bueno, dices, defino un fin como una clase de equivalencia de estas sucesiones. Bueno, donde la equivalencia es esta. Entonces voy a decir, tal vez me brinqué 2. No, así está bien. Voy a decir que 2 fines son equivalentes, digo, 2 sucesiones de estas son equivalentes si para cada índice de una de las sucesiones existe otro, o sea, si para cada abierto existe otro de la otra sucesión que se queda contenido en él y viceversa, ¿no? Entonces, o sea, cuando yo elijo una sucesión aquí, algo que se está yendo, pues hay varias maneras, ¿no? Bien, yo podría elegir esta de aquí, U1, y luego algo que se va así, U2, y va agarrando todo esto, pero pues también podría elegir algo que se ve de esta manera, o sea, que se ve como tubitos, o que se ve como algo deformado con la... Pero pues esas cosas están como midiendo lo mismo, ¿no? Entonces justamente es lo que nos dice esa relación de equivalencia, que no importa en sí cómo es la forma o las fronteras de esos abiertos, sino lo que importa es en qué parte o hacia qué componente se están yendo. Y entonces,
pues así vamos a definir lo que es un fin y vamos a denotar por fines de S al conjunto de fines de S. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí es como interesante porque pues ya hemos visto varios ejemplos de fines, ¿no? Entonces, como dices, bueno, a ver, ahora calculen uno chido. Dices, bueno, pues considérate la escalera infinita. Entonces agarra la escalera infinita y haz la siguiente identificación. A0 con A0. A1 con A1. Bueno, y creo que ya se entiende, ¿no? A2 con A2. Y vas pegando estos lados. Y de la otra manera, pues también vas a hacer lo mismo. B0 con B0. B1 con B1 y así. Entonces este de aquí lo pegas con este. De aquí lo pegas con este. Y estos de acá iguales, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuántos fines tiene esa superficie? ¿Okay? Entonces, si a esta cosa de aquí le llamo S, entonces la pregunta es, ¿quién es este conjunto? ¿Ok? Ok. Bueno, entonces sucede que al conjunto de fines lo podemos dotar de una topología. Entonces, ¿cómo hago eso? Dices, bueno, tienes tu superficie por acá. Por ejemplo, los pantalones. No se ven tanto como pantalones. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo le vamos a asociar una topología? Y dices, bueno, a ver, primero agárrate un abierto con frontera compacta. Y fíjate en todos los fines. Entonces, por ejemplo, ok, bueno, primero eso. Entonces, y fíjate en todas las sucesiones, tal que para cierto índice, los elementos de esa sucesión se quedan contenidos en este abierto. Y por lo tanto, para todo índice a partir de este n, porque están anidados. ¿Sí? Fíjate en todos esos fines. Entonces, bueno, la proposición resulta que esta familia es base para una topología. Y esa es la topología con la que se va a dotar a este conjunto. ¿Sí? Entonces, a ver, ejemplo. Si yo me agarro este abierto, entonces, si este es U, entonces, ¿quién es U estrella? El vacío, ¿no? Porque está contenido en un compacto y bla, bla, bla. Entonces, este de aquí es el vacío. Y si yo me agarro este abierto de aquí, ¿quién es? Y este le llamo B. ¿Quién es B estrella? Ajá, pues estos dos fines, ¿no? Entonces este de aquí, pues consta de un elemento y otro elemento. ¿Ok? Pues bueno. Ok, pues ya podemos abordar nuestro problema. Bueno, no es cierto, pero ya podemos decir más cosas, ¿no? Y entonces, pues, observen que todas estas cosas de aquí que les he mostrado, pues, tienen o un fin, o no tienen fines, o tienen 3 fines, o 2, o lo que sea. Ah, no, este tiene 2, o yo qué sé. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué tan complicado puede ser ese conjunto, ¿no? El conjunto del espacio de fines, espacio topológico.
Ya lo vimos. Y bueno, pues resulta que el conjunto de fines es un conjunto compacto, separable y totalmente disconexo. Entonces, para los que han llevado topología de conjuntos, pues resulta que todo conjunto con estas propiedades, todo espacio topológico con estas propiedades se puede encajar en el conjunto de Cantor. Entonces, ¿qué tan complicado es el espacio de fines? Pues lo más complicado que puede llegar a ser es justamente el conjunto de Cantor. Entonces ahora pregunta, bueno, sé que eso es lo más complicado que puede llegar a ser, pero ¿y se puede que sí sea o no? O sea, hay una superficie tal que su espacio de fines es el conjunto de Cantor. ¿Y qué les diría su intuición? Pues que sí, ¿no? Pues que justamente venía en el título, ¿no? Entonces como de, pues sí. Y entonces ese es el árbol de Cantor, visto como gráfica. Entonces pues lo que van haciendo es justamente como construyen el conjunto de Cantor. Entonces tenían como 0, 1, luego le quitan un pedazo, se quedan con los dos pedazos que tenían, y entonces sacan una rama de este de aquí a cada uno de ellos. Y luego este de aquí otra vez lo van a separar, y entonces otra vez sacan una rama, ¿no? Y así se siguen, bueno, solo que está al revés. Entonces es la gráfica. Bueno, y uno lo viste de superficie. Y entonces, bueno, si para los que les gusta hacer simulaciones numéricas, pues así se ve, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ok, perfecto, pues sí, resulta que sí existe y de hecho por esta misma construcción, pues cualquier subconjunto del conjunto de Cantor es construible como espacio de fines de una superficie. Entonces, bueno. Ok, sí. Ahora, bueno, dices, bueno, sí, en un inicio enfatizaste mucho esto que si el género y quién sabe qué onda. Bueno, aquí, ¿por qué todavía no ha aparecido? No, pues resulta que sí, resulta que el fin de una superficie puede tener género. Entonces, por ejemplo, uno puede considerar pues esta superficie que se va aquí, que es como pues una cantidad infinita de toros pegados, y uno puede considerar también algo que hace esto. Y pues resulta que estas cosas no son topológicamente equivalentes, ¿no? Dices, no, pues es que ¿por qué no? Pues la cosa es que de este lado, los dos tienen dos fines, ¿no? Pero de este lado los dos fines tienen género que nunca desaparece, ¿no? No importa qué tanto yo avance, siempre tiene género. De este lado no. Sí, entonces, bueno, sí importa el género, ahora en superficies infinitas. Bueno, entonces vamos a decir que un fin de una superficie es planar. Bueno, de hecho está mal. Bueno, no está mal, pero puede hacerse más sencilla esa definición. Ok. Entonces voy a decir que un fin es plano, o que es planar, si a partir de cierto abierto, a partir de cierto elemento, la componente conexa en la cual está contenido ese abierto ya no tiene género. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, pues este fin es plano, es planar, y este no. Este de aquí no tiene ningún fin planar. ¿Sí? Y entonces vamos a denotar por fines de estrella al conjunto de fines planares. ¿Ok? Y pues tenemos este teorema de Richards y
Yarto, no sé cómo se pronuncia, pues que dice que la clase de equivalencia topológica de dos superficies justamente está caracterizada por el espacio de fines y el espacio de fines planares. Es decir, cómo se están anidando una dentro de la otra y el espacio total es justamente lo que me caracteriza ahora sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ya que resolvieron esto de cuál es el conjunto de fines, entonces la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y quién es el conjunto de cuántos fines planares tiene? Y entonces aparecen pues criaturas bien bonitas, ¿no? Porque dices, bueno, ahora suponte que tú dices, tienes fines de S y tienes los fines planos. O dicho de otra manera, tienes los fines y tú eliges a cuáles fines les pones género, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, primero suponte que el conjunto de fines pues nada más tiene un solo fin, pero que sí tiene género infinito, ¿no? Y pues dices, pues mira, pues es lo mismo tener un fin, ya habíamos visto que era el plano, ¿no? Pues era el plano. Dices, bueno, pero ahora ponle género infinito. Dices, bueno, ¿qué pasa? Y entonces aparecen estas criaturas, ¿no? Que pues en un inicio uno no sabía que estaban ahí. Y pues sí, ese es el monstruo del lago Ness, ¿no? Que bueno, ya con un poquito más de arte, así un poquito, pues ahí está otro, ¿no? Entonces bueno, está el monstruo del lago Ness. Dices, bueno, ahora, ¿qué otros seres aparecen? Dice, pues mira, ya viste que tenía un fin y género infinito. Ahora, ¿qué pasa si tiene ahora dos fines y género infinito? Y pues lo que aparece es, entonces, cuando tienes dos fines y género infinito, aparece lo que se conoce como la escalera de Jacob. Y me estoy metiendo en rollos, ¿no? Porque sí. Y entonces pues ahí tienes dos fines y los dos fines tienen asas, ¿no? Tienen género. Entonces, bueno, ok. Pues qué chido, ¿no? Y así te la llevas. Dices, bueno, ok. Dice, me dijiste ahora que lo más complicado de fines era el árbol de Cantor. Bueno, pues ¿por qué no le pones por qué no le pones también género? Pues sí se puede. ¿Y qué es lo que obtienes? Pues algo que se conoce como el árbol floreado de Cantor. ¿Ok? Yeah. Ahí termina. Gracias. ¿Alguna pregunta? Oye, y si en tu definición de fines pones menos restricción como de que las fronteras no sean compactas, eso por ejemplo en el plano se rescata compactaciones distintas como la de Alessandro, como pegar una recta proyectiva o algo así. Ya, sí. Sí, exacto. Sí, algo curioso es que no hay una manera única de definir fines, ¿no? Depende en qué espacio quieras trabajar, tú puedes definir lo que
Por ejemplo, Milnor tiene otra definición de fines que es mediante una función que asocia al conjunto de compactos, le va asociando abiertos en las componentes conexas que obtienes de la superficie menos esos compactos. Y Freudenthal tiene otra que es mediante rayos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es mucho más intuitiva para el caso de curvas o cosas así, ¿no? O árboles. Aunque no sé si hay teoría como detrás de Sí. cambiar tu idea de cómo está el infinito. Ajá, justamente, ¿cómo atrapas ese concepto? Y la idea de esto de rayos es como, pues, meter, ¿cuántas formas tienes de meter digamos, cero infinito en tu superficie o en tu espacio topológico, ¿no? Y le pides que esto sea propio para que justamente pues, no vaya a ocurrir cosas del estilo que tú tienes aquí tu espacio. Bueno, aquí dibujé una superficie, pero eso sirve. Vamos a pegarle aquí otras cosas, ¿no? Ahí está. Y pues no quieres que vaya a suceder algo como que el rayo se empiece a enrollar de manera, ¿no? Pues para eso pides que sea propio. Y bueno, ok. Solo escuché esto de un teorema del género cero. ¿Dónde? Que tus fines tuvieran género cero. ¿No? No puse. O sea, que quedara planar, que no tuviera. Ok, claro. Pero, o sea, ¿cómo comparas Ese. fines como de distintos géneros? O plano, o con género, o más generoso, pues. No, pues nada más, ¿no? O sea, es la única manera para superficies. Solo puede ser cero o infinito. Ajá. Porque si son infinitos te vas suficientemente lejos. Sí. Ya no estás. Sí, pero por ejemplo esa escalera de Jacob, Ujú. la puedes imaginar como con otro género arriba. O sea, como con dos. Ajá. Y se van así. ¿No haces distinción entre esas dos cosas? No, porque al fin y al cabo tú puedes deformar, o sea, siempre que tengas como género finito en un espacio compacto, siempre puedes deformar eso para que te quede algo igual. O sea, si tú le pones aquí así, ¿sí se entiende? Entonces, por eso no. Y bueno, y en el número tampoco, ¿no? Porque pues todo es numerable, entonces, o sea, me refiero en un solo fin, ¿no? Porque el árbol de Cantor, el conjunto de Cantor no es numerable, entonces ahí, pues el conjunto de asas tampoco, ¿no? Me quedé con ganas de quién era el fin de ese. Ok, sí, justo eso se les queda, ¿no? O sea, se les queda para que lo piensen, ¿no? O sea, eso está... Y para ellos los vértices como que hay ambigüedad en la identificación, o haces una y luego la otra y ya se identifican con más de un punto. ¿En dónde? Lo siento. En los vértices de tu escalera. Ok, en esta. Ajá, sí, como que hay unos vértices como algo raro. Dices ok, buena observación, ¿no? Este vértice de aquí es el mismo que este de acá, que es el mismo que este de acá, ¿no? Pero a la vez este de aquí es el mismo que este de acá, que es el mismo que este de aquí, ¿sí? Y que es el mismo que este de acá. Bueno, en fin, pueden empezar a jugar y ver que básicamente todos se pegan en uno. Entonces ahí lo que obtienes es como un cubriente infinito a uno ramificado en un punto, ¿no? del disco, en una vecindadcita. Ajá. Ya, sí, es que esos puntitos justamente eran. No, pero, o sea, sí, pues por eso empiezan a hacer como cosas con las manos y se divierten un rato. Entonces, bueno, ok. ¿Tiene alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, te agradecemos de nuevo, Miguel. Ok, pues gracias.